¿Alguna vez has sentido algo por alguien que simplemente no tenía sentido? Nada racional lo explicaba. No había lógica, ni previsibilidad. Era como si algo en ti recordara a esa persona, pero no sabías de dónde. Como un eco proveniente de un lugar donde el tiempo no existe. Alan Watts diría que este tipo de encuentro no ocurre por casualidad, porque la realidad que vivimos no es una sucesión de eventos desconectados, sino un tapiz entretejido por significados ocultos. Cuando sientes que alguien tiene una presencia que te toca antes incluso de hablar, tal vez estés escuchando un susurro proveniente del fondo de la conciencia, y no de la mente cotidiana. En esa primera vibración silenciosa entre dos seres, no hay intercambio de palabras, ni definiciones. Solo la sensación de que hay algo allí, y ese algo no puede ser nombrado sin empobrecerlo. Watts enseñaba que el amor verdadero es como la música, no escuchas una canción esperando llegar a la última nota. Estás allí por completo en su flujo. De la misma manera, este tipo de amor no es algo que se construye racionalmente. Se reconoce. O mejor, se recuerda por el alma, antes de que el ego intente comprenderlo. Es una sensación de familiaridad que no proviene de la biografía, sino de la esencia. Como si estuvieras frente a alguien que habla el lenguaje de tu silencio. Esto no significa que todo será fácil. El amor que llega de ese lugar profundo generalmente nos confunde, nos desarma. Porque no se trata de deseo, de proyecciones o de compatibilidad. Es como si, por un instante, una parte olvidada de quién eres te mirara a través de los ojos del otro. Y eso puede ser tan aterrador como liberador. Alan Watts solía decir que el amor verdadero no es algo que se busca o se conquista. Sucede cuando dejamos de intentar controlar, cuando soltamos las riendas de la mente y permitimos que la vida nos muestre lo que está más allá de nuestro entendimiento. En ese primer momento misterioso, cuando sientes que alguien te atraviesa con la mirada o con un simple gesto, y algo dentro de ti despierta, incluso si intentas ignorarlo, no es una casualidad. Es un llamado. Y tal vez, solo tal vez, esa persona sea un espejo enviado no para completarte, sino para revelar lo que ya vive en ti y estaba dormido. Hay un tipo de amor que no surge de las preferencias que cultivamos, ni de los filtros que la mente crea para protegerse. Se manifiesta como si ya estuviera escrito antes de cualquier elección consciente. Alan Watts decía que el yo que creemos ser, ese que hace listas, calcula riesgos y juzga lo que es o no ideal, es solo una ola en la superficie de un océano mucho más profundo. Y es en ese fondo donde nace el amor verdadero. No del control, sino de la entrega. Puedes pasar años buscando a alguien que encaje en tu ideal, solo para ser tomado por sorpresa por una conexión que desmonta todo lo que pensabas saber sobre el amor. Esa es la ironía mística de la existencia. Muchas veces, es justamente cuando desistimos de buscar que lo real nos encuentra. Watts explicaba que la vida no es una secuencia lineal donde todo debe tener sentido inmediato. A veces, la pieza que no encaja en ningún patrón es la que revela el diseño entero. Ese amor no pide permiso. Atravesa. Y justamente porque no ha sido elegido racionalmente, nos asusta. Puede surgir en alguien que no corresponde a nuestras expectativas. Puede parecer incómodo, molesto incluso. Pero la presencia de esa persona nos inquieta de una manera que ninguna otra ha logrado. Es como si el universo dijera, estabas demasiado distraído intentando controlar todo, así que tuve que desorganizarte para mostrarte la verdad. Alan Watts nos invita a abandonar la ilusión de que somos maestros absolutos de nuestras experiencias. Nos recuerda que estamos todos inmersos en un flujo mayor, donde el amor verdadero es menos sobre encontrar y más sobre percibir. Lo que te elige no es siempre lo que esperabas. Pero, muchas veces, es exactamente lo que necesitabas para despertar del trance de la repetición. Ese amor que nos elige puede ser un convite al caos, sí. Pero es un caos fértil. Rompe las armaduras que construimos alrededor del corazón y expone lo que está vivo, incluso si duele. No se trata de encajar, sino de expandir. Y cuando nos rendimos a esa experiencia, sin exigir que se explique, descubrimos que el amor más verdadero es también el más libre. Porque no obedece al yo que decide. Responde al alma que reconoce. Existen momentos en que las palabras no alcanzan lo que se está viviendo. Es como si, frente a ciertos encuentros, el lenguaje se convirtiera en una interferencia, un ruido innecesario. Alan Watts solía decir que el silencio no es la ausencia de sonido, sino el espacio donde la realidad se revela sin esfuerzo. Y cuando dos personas comparten ese silencio, no por timidez, no por falta de tema, sino por pura presencia, algo sagrado se manifiesta. Ese tipo de silencio no constrange.
Al contrario, acoge. No exige explicaciones, no presiona por respuestas. Simplemente existe, como un campo donde las máscaras caen naturalmente, y el ser puede simplemente ser. Watts siempre reforzaba que la realidad última no es algo que se explica, sino algo que se vivencia. Y en ese silencio compartido entre dos seres, se vive una forma de amor que está más allá del entendimiento racional. No se trata de compatibilidad intelectual, ni de gustos en común. Es una conexión que se instala en el espacio entre una respiración y otra. En el modo como el tiempo desacelera cuando se está al lado del otro. En el modo como los ojos se encuentran y permanecen, no para medir, no para juzgar, sino como si dijeran, lo sé. Yo también lo siento. Y no hay nada que probar. Solo una verdad silenciosa flotando entre los dos. Watts nos recuerda que estamos siempre intentando explicar el amor. Pero el amor verdadero se experimenta en lo que no puede ser descrito. No dices nos estamos entendiendo, simplemente percibes. Es una danza invisible donde ninguno de los dos intenta conducir. Y cuando experimentas ese tipo de silencio con alguien, entiendes que la conexión más profunda nunca fue verbal. Siempre estuvo en ese espacio donde ninguna palabra era necesaria. Ese silencio puede parecer vacío para quien observa desde fuera, pero para quien lo vive, es pleno. En él, las inquietudes cesan, el cuerpo se relaja, y el alma siente que ha llegado a un lugar seguro. Un lugar donde puede reposar. Y en ese reposo silencioso, brota el tipo de amor que no necesita ser mantenido por esfuerzo, se sostiene por presencia. Amar de verdad no es reforzar quien crees que eres. Es ver ese yo escurrirse por los bordes de la identidad hasta desaparecer, aunque sea solo por un instante. Alan Watts decía que el ego es una ilusión útil, pero aún así, una ilusión. Es la máscara que aprendemos a ponernos para funcionar en el mundo, pero no es quien realmente somos. Y en el encuentro con el amor real, esa máscara comienza a agrietarse. Cuando te encuentras con alguien que toca el núcleo de tu existencia, el ego se siente amenazado. Porque ese tipo de conexión no alimenta el control, la previsibilidad, ni los juegos. Disuelve. Desmonta. El otro se convierte en un espejo que no refleja solo lo bonito o lo fuerte, sino aquello que has pasado la vida intentando esconder, o ni siquiera sabías que existía. Y lo más desconcertante, aún así, la mirada del otro permanece. Watts nos recuerda que la realidad es un juego cósmico de escondite, donde el universo se esconde de sí mismo al dividirse en seres humanos. Pero, de vez en cuando, se reconoce por completo a través de un encuentro. Amar a alguien profundamente es, por lo tanto, recordar que nunca has estado separado. Que no eres solo tú. Eres también ese otro, reflejado allí frente a ti, desafiando la rigidez de tu identidad. En ese proceso, el ego intenta resistir. Quiere volver a sentir que está en control. Que entiende lo que está pasando. Pero el amor verdadero se ríe de eso. No le importa tu orgullo, los roles que representas, las versiones que has intentado construir para ser aceptado. Viene para derribar los muros. Y cuando te permites atravesar esa caída, descubres algo extraordinario. Detrás del miedo a desaparecer, hay una libertad inmensa. Es en ese colapso del yo donde surge la intimidad más radical. La intimidad de ser visto sin defensas. Y aún así, no ser rechazado. Watts nos enseña que el amor no es una relación entre dos egos negociando seguridad. Es la danza de la conciencia consigo misma, reconociéndose en la mirada del otro. Y cuando eso ocurre, el ego no es destruido con violencia. Simplemente se disuelve. Como hielo tocando el agua. Existe un tipo de inquietud que no proviene de la duda, ni de la desconfianza, sino de aquello que es demasiado grande para caber en la mente. Alan Watts decía que el amor verdadero no trae necesariamente paz al principio, trae movimiento. Desplaza las certezas. Arranca el suelo de la zona de confort. Porque no está allí para confirmar la historia que nos contamos a nosotros mismos, sino para revelar una verdad que vivía dormida. Es por eso que el amor verdadero, cuando surge, no es sereno como muchos imaginan. Llega con un leve malestar, como un susurro diciendo, nada será como antes. Y ese malestar es sagrado. Es el anuncio de que algo profundo está siendo tocado. Algo que no se resuelve con consejos, ni con garantías. Porque el amor real no es algo que se entiende. Es algo que se atraviesa. Watts solía recordar que toda transformación genuina comienza con perturbación. Lo que está siendo removido no es el corazón, es el centro de control del ego. De repente, percibes que ya no estás al mando de la narrativa.
Que una presencia te toca en un lugar donde no sabías que eras vulnerable. Y esa sensación de exposición, en lugar de ser una señal de peligro, es la invitación a algo auténtico. El amor que no provoca ese tipo de inquietud tal vez sea cómodo, pero nunca será liberador. La inquietud del amor verdadero no es una amenaza. Es un llamado. Un llamado para abandonar roles, defensas, viejas historias. Para permitirse sentir sin entender. Para mirar al otro no como alguien que debe protegerte, sino como alguien que te invita a crecer. Y crecer duele. Crecer exige coraje. Por eso, muchos retroceden cuando esa sensación aparece. Confunden el malestar con error, cuando en realidad están ante el umbral del cambio más importante que podrían vivir. Watts diría que ese malestar es un regalo disfrazado. Porque revela que aún estás vivo por dentro. Que aún existe algo en ti capaz de ser tocado, estremecido, deshecho. Y en ese estremecimiento, algo nuevo comienza a nacer. No un nuevo relación solamente, sino un nuevo modo de estar en el mundo. Más honesto, más vulnerable, más verdadero. Y, por eso mismo, más libre. Una de las ilusiones más difundidas sobre el amor es la idea de que sirve para llenar un vacío. La vieja historia de la media naranja, del alguien que va a completarme. Alan Watts, con su visión clara y desmitificadora de la existencia, alertaba que ese tipo de pensamiento es el reflejo de una mente condicionada a verse como incompleta. Para él, nadie está aquí para completarte. El amor verdadero no tapa agujeros. Enciende espejos. Cuando encuentras a alguien que parece ser tu verdadero amor, no se trata de alguien que llega para salvarte o corregir tu trayectoria. Al contrario, esa persona generalmente aparece para mostrarte quién eres, sin filtros. No porque lo diga en palabras, sino porque despierta algo profundo que ya estaba dentro de ti. Te revela. No como un maestro, sino como un reflejo, y no siempre ese reflejo será cómodo. Watts explicaba que todo en la vida está interconectado como olas en el océano. No estamos separados del mundo, somos expresiones de él. Así, el otro no es un elemento externo a tu jornada, sino una manifestación de algo que resuena en tu propio ser. Cuando alguien te atrae de forma inexplicable, cuando su presencia revela tus sombras y luces al mismo tiempo, ese no es el inicio de un romance de perfección. Es el inicio de un reconocimiento interior. Ese amor no te distrae de ti. Te devuelve a ti. No es una fuga, es un retorno. Y ese retorno, muchas veces, es confuso, doloroso e intenso. Porque amar verdaderamente a alguien significa, inevitablemente, confrontar quién eres cuando nadie más está mirando. Y cuando esa persona permanece delante de ti, incluso viendo las partes que escondes, algo en ti comienza a realinearse. No como si se estuviera reparando, sino como si se estuviera aceptando. Watts diría que, en ese punto, entiendes que el amor real no está basado en la necesidad. Nace de la abundancia. Es cuando dos presencias enteras se encuentran no para completarse, sino para atestiguar, juntas, la revelación de todo lo que es verdadero. Y por eso ese amor es raro. Porque exige que estés dispuesto a verte, no solo a ser amado. Hay encuentros que parecen obra del azar, pero cargan el peso silencioso de lo inevitable. Te cruzas con alguien en un lugar improbable, en una hora en que no deberías estar allí, en un día común que se transforma. Alan Watts nos invita a mirar esos momentos no como coincidencias aleatorias, sino como manifestaciones de la propia inteligencia del universo, una especie de danza cósmica donde todo está interligado, incluso si la mente no lo comprende. En la visión de Watts, el universo no es una máquina fría operando sin sentido. Es más como un organismo vivo, fluido, creativo, jugando consigo mismo en diferentes formas. Y las sincronicidades, esos encuentros aparentemente aleatorios, pero profundamente significativos, son como guiños de ese organismo. Pequeños señales de que algo mayor está en movimiento. Cuando dos almas se encuentran de forma inesperada, pero la conexión es innegable, tal vez no sea el azar el que opera, sino el propio flujo de la realidad revelándose. Lo sientes cuando conoces a alguien, sin motivo lógico, esa presencia altera tu frecuencia. Te recuerdas de lo que habías olvidado. Cambias de ruta, de habla, de respiración. No es una cuestión de atracción común, es como si el tiempo hubiera sido doblado para que ese instante ocurra. Watts diría que se necesita sensibilidad para percibir esos momentos, pues no gritan. Susurran. Y quien está distraído por la prisa, por el miedo, o por el exceso de control, puede simplemente no oír. Esa sincronicidad no es garantía de permanencia.
Muchas veces, quien llega para despertarte no viene para quedarse. Viene para activar algo. Viene para sacarte del sopor. Pero, cuando el amor verdadero se manifiesta a través de una de esas coincidencias que desafían la lógica, el convite es claro: presta atención. Porque en esos encuentros, algo en ti está siendo recordado. Y tal vez el camino adelante, que antes era nebuloso, comience a iluminarse con un tipo diferente de certeza. Una certeza que no viene de la mente, viene del sentir. Alan Watts nos enseña que no necesitamos entender todo con precisión. A veces, todo lo que se espera de nosotros es presencia. Atención. Coraje para seguir ese susurro que no viene de fuera, sino de dentro. Y en ese susurro, tal vez percibas que el amor real nunca fue un plan, siempre fue un retorno al flujo de la vida. Una de las mayores distorsiones que cultivamos sobre el amor es imaginar que exige renuncia de sí. Que amar a alguien es, inevitablemente, dejar de ser quien se es para caber en el molde de la relación. Pero Alan Watts alertaba: toda relación que exige la negación de la esencia individual está, en realidad, enmascarando miedo, no amor. El amor verdadero, según él, es el espacio donde la libertad y el vínculo no solo coexisten, sino que se fortalecen mutuamente. Amar no es fundirse con el otro hasta desaparecer. Es revelarse con más nitidez en la presencia del otro. Es poder decir: yo soy así, y ser acogido, no corregido. Watts recordaba que el amor auténtico es como la danza entre dos llamas. Cada una mantiene su luz propia, su temperatura, su forma. Pero cuando bailan juntas, crean una belleza que ninguna conseguiría sola. En esa danza, no hay posesión, solo presencia. En una relación verdadera, no necesitas podar tus verdades, ni contraerte para mantener la paz. Al contrario, es en ese espacio seguro donde la valentía de ser tú mismo florece. Y el otro, en lugar de intentar moldearte, reconoce que es justamente tu autenticidad lo que hace el vínculo sagrado. Alan Watts solía decir que el amor, para ser real, debe contener un elemento de libertad absoluta, no la libertad de huir, sino la libertad de permanecer por elección, y no por necesidad. Muchos confunden estabilidad con aprisionamiento. Pero estar con alguien no debe ser el fin del vuelo, sino el viento que fortalece tus alas. Lo sientes cuando percibes que, al lado de esa persona, tus ideas se amplían, tu creatividad se expande, tu coraje crece. No porque ella lo exija de ti, sino porque la energía de su presencia activa lo que hay de más vivo en ti. Y tú, al hacer lo mismo por ella, percibes: nos estamos amando sin contenernos. Watts diría que el amor que aprisiona no es amor, es un contrato social disfrazado. Pero el amor que amplía, que te hace volver a ti mismo con más claridad, que te hace sentir que estás libre incluso dentro del compromiso, ese sí, es una expresión de la totalidad de la existencia. Y cuando eso ocurre, no necesitas huir para reencontrar tu libertad. Porque ella ya está allí, vibrando entre los dos, como parte natural de la conexión. Hay encuentros que no se miden en minutos, ni en días. Parecen existir fuera del tiempo. Como si, por algún motivo, el reloj decidiera pausar, no para el mundo entero, sino solo entre dos miradas que se reconocen. Alan Watts diría que esa sensación no es fantasía, es la realidad tocando su capa más sutil. Porque el tiempo, como lo concebimos, es una construcción de la mente. Pero el amor, cuando es real, ocurre fuera de ella. Cuando estás en la presencia de alguien que despierta algo profundo en ti, el tiempo no sigue su ritmo común. Se dilata, se contrae, se disuelve. Ya no estás pensando en ayer, ni anticipando el mañana. Estás allí, entero. Watts llamaba eso vivir el ahora, no como un esfuerzo, sino como un estado natural cuando el ser encuentra lo que lo desarma y lo calma al mismo tiempo. Esa sensación de pérdida de la noción del tiempo no es distracción. Es inmersión. Es cuando la mente deja de producir narrativas y el cuerpo se relaja en la totalidad de la experiencia. No hay prisa, ni expectativa. Solo hay un flujo. Y dentro de ese flujo, todo se torna simple, incluso si es intenso. Los gestos ganan peso. El silencio gana color. Los minutos dejan de ser contados, y se convierten en sentidos. Watts reforzaba que la eternidad no es un tiempo sin fin. Es un estado donde el tiempo no importa. Y en el amor verdadero, ese estado se accede con más frecuencia de lo que imaginamos. No porque la persona te saque de la realidad, sino porque te ancla en el presente de una forma tan vívida que el tiempo, con todas sus preocupaciones, pierde el sentido. No quieres que acabe, pero tampoco te apresuras.
Es como si todo ya estuviera ocurriendo en la medida exacta. Esa presencia es un tipo de eternidad viva. Y lo más sorprendente es que, cuando ocurre, no importa dónde estén, qué estén haciendo, o cuánto tiempo haya pasado. Hay apenas una claridad suave de que el momento es completo. Y eso basta. Es en ese espacio donde el amor verdadero florece, no en el tiempo cronológico, sino en la temporalidad del encuentro real entre dos almas disponibles. Hay personas que, al entrar en nuestra vida, despiertan un tipo de energía que no grita, no exige, no drena. Al contrario, su presencia silenciosa parece recargar algo en nosotros que estaba agotado, no por falta de amor, sino por exceso de esfuerzo. Alan Watts decía que cuando el amor es forzado, agota. Cuando es verdadero, fluye. Y en el fluir, cura. El amor no es para ser un campo de batalla constante, ni un escenario donde el valor necesita ser probado en cada instante. Si estás con alguien y sales de los encuentros más cansado de lo que llegaste, tal vez no estés ante amor, sino ante mantenimiento emocional. Watts nos recordaba que el amor verdadero no demanda performance. Permite reposo. Es como un río, no necesitas empujarlo, solo permitir que corra. En la presencia del amor verdadero, no sientes que te estás perdiendo. Sientes que estás volviendo. Volviendo a un lugar interno que ni recordabas que existía. Un espacio de autenticidad tranquila, de aceptación sin juicio, de ligereza sin fuga. Y esa ligereza no es falta de profundidad. Es madurez emocional. Es la profundidad que no pesa. Que, en lugar de apretar el pecho, lo expande. Watts explicaba que la verdadera energía del amor es circular. Das, pero también recibes. Escuchas, pero también eres escuchado. No hay un salvador y un salvado. Hay dos seres enteros que se reconocen y comparten. Y en ese compartir, uno reabastece al otro. Sin disputas, sin juegos, sin agotamiento. Cuando el vínculo es real, lo sientes hasta en los pequeños detalles, una conversación que calma, un toque que restaura, una ausencia que no hiere. Estar con quien te energiza es saber que la relación no succiona, nutre. Y eso no viene de grandes gestos, sino de la simple verdad de poder ser quien se es. Alan Watts decía que la energía vital se esconde donde hay aceptación. Y cuando encuentras a alguien cuya presencia te devuelve vitalidad, sin que necesites fingir nada, entonces no estás solo ante alguien, estás ante un espejo de curación. Muchos caminan por la vida creyendo que el amor está adelante, como un premio a ser alcanzado, un destino esperando a quien sea lo suficientemente bueno, fuerte o afortunado. Pero Alan Watts deconstruía esa idea con una delicadeza filosófica inconfundible. Para él, el amor real no es una meta distante. Es el retorno. No un encuentro con el otro, sino un reencuentro consigo mismo, a través del otro. Cuando sientes que alguien despierta algo que estaba latente en ti, no es porque esa persona trae una novedad absoluta. Es porque toca un punto silencioso, ancestral, que siempre estuvo allí, pero dormido. El amor, en ese sentido, no es construcción. Es recuerdo. Watts decía que el ser humano no es una entidad separada intentando conectarse con el mundo. Es el mundo reconociéndose en forma humana. Y el amor es ese reconocimiento ocurriendo, momento a momento. No te pierdes en el otro. Te revelas. Y cuanto más profundo el vínculo, más vas notando, no es que esa persona trajo algo de fuera, quitó las capas que escondían lo que siempre fue tuyo. El amor verdadero te devuelve a ti mismo. Con más ligereza. Con más profundidad. Con más verdad. Es por eso que amar, de forma auténtica, no es proyectarse en el futuro. Es enraizarse en el presente. No es esperar que el otro te lleve a algún lugar. Es percibir que ya se está donde se necesita estar, porque el otro te hizo recordar. Recordar lo que realmente importa. Recordar el silencio que calma, la risa espontánea, el placer de simplemente existir. Watts diría que el amor, como retorno, nos ahorra la ilusión de que estamos incompletos. Y ese retorno no exige esfuerzo. Pide rendición. Cuando alguien despierta ese tipo de amor en ti, es como si algo profundo dijera, ya eras esto. Solo lo habías olvidado. Y es en ese olvido donde reside el drama humano, y en ese recordar, el milagro. Llega un punto, en el amor verdadero, en que no hay más que explicar. La mente, tan acostumbrada a buscar garantías, baja la guardia. El control pierde sentido. Y todo lo que resta es un silencio interno que no pide respuestas, solo reverencia. Alan Watts decía que toda búsqueda de la verdad termina no con una conclusión, sino con rendición.
Y el amor, en su forma más pura, es exactamente eso, una entrega al misterio que jamás cabrá en palabras. Puedes pasar años intentando entender si alguien es el correcto para ti. Pero cuando lo es, no hay más esa pregunta. El cuerpo sabe. El alma reconoce. Y no necesitas más confirmar, solo vivir. Esa vivencia, sin embargo, no es pasiva. Es una elección consciente de inclinarse ante algo que no controlas, pero que sientes que es real. Amar, al final de cuentas, no es una certeza lógica. Es un gesto silencioso de confianza. Watt solía comparar la vida a un juego divino donde el universo se esconde de sí mismo para poder redescubrirse. El amor, entonces, sería uno de los momentos en que ese velo se rasga. Miras al otro, y ves el todo. Sientes el toque, y sientes el infinito. Y no importa si el otro va a quedarse, si el guión va a durar, si habrá final feliz. Porque entendiste que el amor no está en el desenlace. Está en la entrega. Es por eso que los encuentros más profundos no se explican, se reverencian. No amas para entender. Amas para participar. Amas para disolverte un poco. Para dejar de ser solo alguien y pasar a ser todo. El amor, en ese estadio, ya no es un sentimiento. Es un estado de conciencia. Un estado donde el yo se hace pequeño y el todo se manifiesta. Y si has llegado hasta aquí, tal vez percibas que la mayor prueba de amor no es sujetar con fuerza. Es estar presente con ligereza. Dejar que el otro vaya o se quede, sin aprisionar. Saber que, de algún modo, incluso si el tiempo se lleva el cuerpo, lo que fue sentido permanece. Porque lo que es verdadero no pertenece solo a la biografía. Pertenece al eterno. Y el eterno solo se alcanza a través de la rendición.